Vamos a comenzar con el simposio de imágenes para el cual están comprometidos varios cardiólogos que todos conocemos. Por ejemplo, el doctor Fernando Bosch, que es el primer expositor, y vamos a saber lo que no sabíamos, yo sí sabía, todas las cosas que ha hecho y que hace el doctor Bosch, ahí está peleando conmigo. Es médico cardiólogo, experto en cardiografía, ecocardiografía, docente de la Cátedra de Servicio de Cardiología y director del Laboratorio de Ecocardiografía del Hospital Universitario de Caracas desde el 1999 hasta el 2015. Responsable de la introducción de la ecocardiografía transesofágica transoperatoria en la cirugía cardiovascular y en procedimientos intervencionistas del Hospital Universitario de Caracas. Desde el 2002 fue cofundador con el doctor Pedro Graciano, director docente del curso de ampliación en ecocardiografía del Hospital Universitario de Caracas, especial dedicación y experticia en el manejo de pacientes con cardiopatías valvulares. Creó y dirigió la consulta de valvulares del Hospital Universitario. Adicionalmente, fue cardiólogo consultante, ecocardiografista y coordinador del laboratorio de cardiografía de la Policlínica Metropolitana desde 2015. Perdón, desde 2015 trabaja como cardiólogo cardiografista en Colombia, actualmente en la ciudad de Medellín. Ya nos regresó. O sea, lo de Medellín es el pasado, el presente que está aquí. Hay muchas otras cosas que no las tengo aquí y que la mayoría lo sabemos. Y vamos a empezar con el doctor Fernando Bosch, que nos va a presentar una conferencia acerca del ABC de la evaluación de las derechas. Las derechas siempre son súper interesantes para todos. Dale, gracias por la presentación. Cuando ella me preguntó, yo le dije, no, cardiólogo del universitario, ya. Bueno, pero se puso a investigar. En fin, vamos a empezar felicitando a los héroes que con este clima lograron estar aquí hasta ahora, ¿no? Que son todos ustedes. Me toca hablar del ABC de la evaluación de las cavidades derechas. Y diría que la A es entender que el ventrículo derecho tiene una forma geométrica más compleja que la del ventrículo izquierdo. No hay ninguna fórmula matemática que podamos adaptar a esa forma rara que tiene el ventrículo derecho. Es como un caracol pegado encima del ventrículo izquierdo y las cavidades, fíjense la forma, es como una V por este lado, aquí es cóncava. Modo que no solo no hay fórmulas que la podemos escribir, sino nosotros cuando estamos haciendo el eco, imaginarnos con los cortes bidimensionales, esa estructura se nos hace más difícil. Entonces es un primer reto que tenemos. Lo otro que debemos saber es que tiene tres partes, que es el tracto de entrada, que es la válvula con los músculos papilares, el cuerpo trabeculado y el tracto de salida. Y estas tres partes están en planos diferentes. A diferencia del izquierdo, que el tracto de entrada y de salida están como un cañón de escopeta uno al lado del otro, acá están separados por la crista supraventricular, detrás de la cual va la aorta. Y entonces cuando estamos haciendo eco es casi imposible sacar en un solo plano todo el ventrículo derecho para evaluarlo. Lo más que podemos hacer es evaluar por un lado el tracto de salida y por el otro lado el resto del ventrículo. Eso es importante saberlo y la función del ventrículo derecho además es peristáltica, no es tan simétrica como el izquierdo. Y entonces el tracto de salida es responsable aproximadamente de un 30% de la función y el resto del ventrículo del resto de la función de bomba. Entonces, en cuanto a la función, lo que nosotros podemos ver en el cuatro cámaras es donde la podemos evaluar. Y cuando pasamos de diástole a sístole, vamos a notar que hay una elevación de los planos, una contracción longitudinal por unas fibras longitudinales subendocárdicas que tiene el ventrículo derecho. Y eso es una importante contracción, pero además hay una función de fuelle que aparece aquí en el número 3, que es esa pared que hace así en el ventrículo derecho. Entonces, también colabora el septum cuando el ventrículo izquierdo se contrae en algo de función y en menos medida el engrosamiento de esa delgadita pared que tiene el ventrículo derecho. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, hipertensión pulmonar, septum paradójico, esta parte se pierde también. Bien. La B tiene que conozcan todos los planos en los cuales podemos evaluar el ventrículo derecho. Y no solo eso, sino qué partes del ventrículo derecho veo yo en los diferentes planos. Entonces, recordando, el eje largo paraesternal
Si nosotros estamos apoyados en el esternón o al ladito del esternón, lo vamos a estar cortando. Por eso, esta parte del ventrículo derecho que estamos viendo, fíjense el tracto de salida del ventrículo derecho. El tracto de salida proximal y vamos a hacer esas medidas del tracto de salida proximal. Existen unas nuevas guías de cavidades derechas que salieron hace 3 meses y estos son los valores de referencia que ponen. Ahora, en nuestra mente es meterse 35 milímetros. Muchos pacientes normales van a estar alrededor de acá. Ustedes tienen que contextualizar el caso, ¿ok? Si es un tipo grande, si es un atleta, es normal que pueda estar en estos rangos, ¿no? Entonces, ojo con empezar a dilatar ventrículos solo porque le sale un poquito más allá de las guías. Tienen que hacerlo siempre en contexto. Cuando estamos en el eje largo paraesternal, si inclinamos la cola del transductor hacia el hombro izquierdo, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a cortar por acá el ventrículo derecho, la pared anterior y la pared inferior del ventrículo derecho. Pared anterior y pared inferior. A la vez vamos a estar viendo la valva anterior seguro y posiblemente la valva posterior, aunque si angulamos un poquito, también puedes ver la posterolateral. Aquí ven la llegada de la cava, la llegada del seno coronario. Y esto sería pared anterior del ventrículo derecho. En cambio, si inclinamos el transductor en sentido contrario, desde el mismo eje largo paraesternal, es el tracto de salida del ventrículo derecho lo que vamos a estar cortando y vamos a ver el tronco de la pulmonar y el tracto de salida distal. Podemos hacer esas medidas allí, aunque habitualmente la hacemos en el eje corto de grandes vasos. Entonces se mide tracto de salida proximal, tracto de salida distal y el tronco de la pulmonar en el medio entre la bifurcación en las ramas y la válvula. Y estos son los valores de referencia actuales. Una cosa que tienen las guías nuevas, antes no se atrevían a clasificar en dilatación leve, moderada o severa. Eso está apareciendo en estas guías recientes. Y bueno, 25 milímetros para la pulmonar, eso es lo que se tienen que grabar. Y fíjense que aquí el tracto de salida sí está en un rango más parecido al que les había dicho, ese 35. Si es 35, prendan las alarmas de que debe estar o puede estar dilatado. Siempre contextualizando. En el eje corto, entonces vamos a ver, esta parte sería la pared anterior, la pared lateral y la pared inferior del ventrículo derecho. Es importante visualizar en los infartos diafragmáticos o inferiores esta porción para saber si hay compromiso del ventrículo derecho y las CIVs las podemos ver por acá. A veces son difíciles de ver y hay que buscarlas cuando hay complicaciones mecánicas de infartos inferiores. En la apical podemos ver las 4 cámaras y el ventrículo derecho. Esta es la toma convencional centrada en el ventrículo izquierdo, pero para nosotros ver el ventrículo derecho y medirlo, debemos hacer la toma focalizada del ventrículo derecho. Para eso, ustedes están acá en el 4 cámaras y se inclinan un poco como hacia la axila de esta manera y van a sacar este plano que es el focalizado del ventrículo derecho, ¿cierto? Y ahí es donde se deben hacer las medidas. ¿Por qué? Porque al estar más perpendiculares a la pared vamos a tener mejores vistas. Este es el mismo paciente. En la toma convencional, un poco de artefactos, no se ve la pared, se ve una duplicación de la aurícula y del ventrículo. Si nosotros medimos aquí, que fue lo que hizo el técnico en esta oportunidad, va a decir que el ventrículo está dilatado. Pero si tú sacas la toma que es, puedes ver que es un ventrículo normal. Lo otro súper importante, tanto para el izquierdo como para el derecho, es que saquen el verdadero toma apical. Es decir, ustedes no pueden cortar la punta, tienen que estar sacando el ventrículo de esta forma. La punta del ventrículo derecho termina antes que la punta del ventrículo izquierdo, porque si no lo puedes estar recortando. Lo que sucede es lo siguiente, si ustedes se montan acá, van a tener esta forma. Y esto es una pesadilla porque en manos inexpertas te llegan cantidad de pacientes referidos que si para descartar comunicación interauricular, transesofágico, y uno lo único que hace con el transtorácico, se baja un espacio, lo manda a aspirar y ve que el ventrículo es normal. Es decir, esto hace sobrediagnosticar dilataciones falsas. Entonces, mosca, no cometan este error. Lo otro que tenemos que hacer es, acuérdense la forma esa rara que tiene el ventrículo derecho, cuando estamos sacando esta toma, hacer pequeñas rotaciones en contra y a favor de las agujas del reloj para estar garantizando que estamos agarrando el diámetro máximo y ahí es donde vamos a hacer las mediciones. Fíjense que puede haber diferencias importantes dependiendo por dónde estamos cortando. Las mediciones que normalmente hacemos es la base, esa es la más estable.
¿Por qué? Porque a veces uno no sabe dónde poner esto, pero puedes hacer los dos diámetros y en algunas ocasiones también medir la longitud hasta la punta del ventrículo derecho. Y aquí aparecen los valores de referencia y una cosa nueva es que lo indexan por superficie corporal, este valor no está indexado. A veces este diámetro basal, sin embargo, cuando tienes dilatación de la aurícula izquierda, se te puede alterar sin que el ventrículo derecho realmente esté dilatado. Tengan cuidado con eso. De la aurícula derecha, disculpen. Bueno, en ese plano apical tenemos que, o podemos hacer el área diastólica y el área sistólica del ventrículo. Fíjense en las tomas especiales que les dije. Y esto es para recordar lo que les he insistido. No se pueden basar en una sola medida para hacer los diagnósticos. La aurícula derecha se mide en esta misma toma, puedes hacer volúmenes y área. Aquí están los valores de referencia, los bajaron un poquito, no, 18 sigue siendo el mismo, y aquí tienes el área indexada de la aurícula derecha, y estos son los valores de las áreas del ventrículo derecho que aparecen en las guías. Lo nuevo es esto, miren, leve, moderada, severa. Entonces, hay pacientes atletas, grandes, obesos, pueden estar en este rango sin que tengan nada patológico. Cuidado con las leves, contextualicen. El grosor de la pared se mide en el subcostal, aquí donde termina de abrir la tricúspide, más o menos por esta zona, le pones zoom y es difícil porque se te mete el pericardio, el brillo de acá, hay trabéculas, pero bueno, ahí es donde se mide, es hasta 5 milímetros. La C tendría que ser la evaluación de la función y la podemos evaluar por todo esto que aparece aquí, pero fíjense que lo primero que yo pongo es estimación visual. Te dirán, estimación visual, pero no, no, sí. Es fundamental la estimación visual, no solo para ventrículo derecho, para todo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el eco reportado de un experto y el que es menos experto? En que el experto ya desarrolló el ojo. Si nosotros hacemos una medida que no nos pega con el ojo, vamos a decir, ¿qué carrizo pasó acá? Algo hice malo, déjame volver a medir, me paré en el cuadro que no era, metí una trabécula que no era. Esa es la diferencia. Entonces, ustedes tienen que acostumbrar el ojo. El eco es más subjetivo que objetivo. Lo que pasa es que en los papers tienes que poner número, entonces número y número, pero olvídense de eso. Ojo, el ojo es muy importante. Fíjense, este es un ventrículo derecho normal, es un ojito así chino estirado que se cierra. Y usted ve, pones el transductor y ves este ojo redondo que no se contrae, que hace así, pana, ese tipo tiene hipertensión pulmonar donde lo pongas. Y si no consigues una rehabilitación tricuspidia que te lo demuestre, bueno, lo buscas 100.000 veces. Solo con poner el transductor. Lo mismo en la apical. Si tú ves esto así, tú dices, ah, bueno, eso está normal. Pero si tú ves esto, tú dices, mira, déjame buscarle dónde está la hipertensión pulmonar, qué es lo que está pasando ahí. Es un ventrículo ponchado que no se controla y dilatado. Pero si, por ejemplo, ves esto, que es un ventrículo grande, pero que se contrae bien, tú dices, bueno, debe tener una sobrecarga de volumen y entonces voy a buscar una CIA. En este caso se le hizo un contraste y ven que hay el lavado del paso de la CIA, pero además ya debe tener algo de hipertensión pulmonar, hay flujo bidireccional con bastante burbuja, pero no le pongo esto para esto, sino para recordarles que con el contraste salino agitado normal, nosotros podemos visualizar mucho mejor las paredes del ventrículo derecho cuando no sepamos bien y no lo veamos bien. Podemos usar esta herramienta para evaluar la función del ventrículo derecho. Aparte de eso, nosotros solo con ver vemos, este paciente tiene sobrecarga de presión, un septum plano en sístole y en diástole. Y este apenas se aplana en diástole, pero en sístole se redondea porque está dilatado por una sobrecarga de volumen. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para medir? Bueno, ya sé, el ojo, pero vamos a medir. Día a día lo que hacemos que es más rápido es poner y medir la función longitudinal. Vimos que ese movimiento longitudinal de contracción que tenía el ventrículo derecho lo podemos medir con el modo M en el TAPSE o le podemos medir la velocidad al anillo con el Doppler tisular o podemos hacer strain de la pared libre del ventrículo derecho y estos son los valores de corte. Pero ¿cuál es el problema que nos da la función longitudinal? Que es un solo factor de la contractilidad. Y frecuentemente vemos cosas como esta. Aquí tú ves que a pepa de ojo este ventrículo derecho está bien. Y mira el anillo que no se mueve y mide 13. Entonces, ¿qué es eso? No me pega. Este era un paciente que había sido operado de corazón. Entonces, las fibrosis que ocurre entre el pericardio y el anillo hace que no se mueva, pero el ventrículo derecho está bien. Si usted mide solo el número, se va a equivocar.
Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Aunque es más laborioso, agarramos y hacemos un CAF. El CAF es el cambio de área fraccional. Y es como hacer una fracción de eyección, solo que con área, mides el área diastólica, mides el área sistólica y calculas, y si es más de 35 está normal. En este caso que les acabo de mostrar, fíjense, se hizo el CAF, diastólica, sistólica, y daba 59%, confirmándote que la función ventrículo derecho es normal y que ese TAPSE no sirve en este caso. Pero también pasa lo contrario. En este caso tú ves que el ventrículo derecho no se mueve, pero mira el anillo cómo se mueve y te da una 30 de TAPSE. Ah, está perfecto el ventrículo. No, el ventrículo no está perfecto. Hágale el CAF. En estos casos, tómese un tiempito más y verá y demostrará, mejor dicho, con números para el que le guste, que demostrará que está mala la función. Entonces, hemos visto pues que hay estimación visual, que tienes estimación con áreas, función longitudinal, pero hay otras formas en las que lo podemos evaluar. El índice TEI o de rendimiento miocárdico lo que relaciona es los tiempos de contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica. Estos se van a alargar cuando el ventrículo está malo. ¿Ok? El contracción isovolumétrica va a tardar más en contraerse y en empezar a eyectar. Y la relajación es una de las primeras cosas que se altera cuando hay el daño miocárdico. Entonces, se van a alargar y el tiempo de eyección se va a cortar. Entonces, si esto se acorta, esto se alarga, el TEI va a ser más grande mientras peor esté el ventrículo. Es un número alto si el ventrículo está peor. Entonces, el TEI normal tiene estos valores. ¿Por qué hay dos valores? Porque si yo lo hago con Doppler tisular, es un valor, y si lo hago midiendo los Doppler de la mitral y el Doppler pulmonar en latidos aparte, es otro punto de referencia. La forma práctica de hacerlo es que yo mido del final de la A al comienzo de la E, y le resto el tiempo eyectivo, sea que lo haga por cualquiera de los dos métodos. Y eso me va a dar este valor de arriba, y abajo sigue siendo el tiempo eyectivo. Por último, si tienen equipos más avanzados donde puedas hacer eco tridimensional, existen modelos tridimensionales con los cuales puedes estimar la fracción de eyección como tal, ¿sí? Y el punto de corte es 45. Ahora, no podemos evaluar la función del BD sin considerar la poscarga. La función, bueno, las dos, la del BI y la del BD, son dependientes de la carga, precarga y poscarga, pero la poscarga es muy importante, y tan es así que lo último que se está hablando mucho es el famoso desacoplamiento ventrículo arterial, en la cual lo que se hace es simplemente relacionar cualquier medida que te habla de función con la presión pulmonar. Entonces, aparentemente, estos índices predicen mejor el pronóstico de los pacientes con patologías, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hecho con TAPSE, se considera normal más de 0,36 y se ha visto que si es muy bajo, entonces la mortalidad es altísima en hipertensión pulmonar, y así con varias cosas. Lo que yo creo, el problema con esto es que ambas medidas son inexactas. Tienen sus, o sea, si tú lo haces en población, las curvas te van a dar y chévere, pero en el paciente individual yo creo que no va a ayudar mucho. Pero bueno, hay bastante optimismo en que esto puede servir. Y para terminar, les quiero mostrar por qué les estoy diciendo esto, y es que nosotros somos muy malos midiendo la presión pulmonar. No tanto por la estimación de la presión de aurícula derecha, sino por la medición del registro del gradiente VDAD. ¿Cómo hay que hacerlo? Tú tienes que estar perfectamente alineado al jet, para lo cual a veces te tienes que mudar y buscar ventanas que no son las típicas, ¿no? Lo otro es que tú tienes que tener un espectro completo, que lo veas claramente. Lo otro es que tienes que tener una escala adecuada para medirlo. Le voy a mostrar del día a día ejemplos de estas fallas. Fíjense esto es una locura. O sea, miren esta escala. Aquí 3 ya es hipertensión pulmonar y 2,7 no es hipertensión pulmonar. ¿Cómo puedo yo poner un punto aquí o aquí y saber si va a clasificarlo de hipertenso pulmonar o no? O sea, no, tú tienes que poner la escala grandísima. Si está cerca de 300 de velocidad, tú tienes que poner el 300 como por acá para que tengas la mayor escala para tú saber si es 300 o es 270. Entonces, eso es fundamental. ¿Ok? Y yo no sé por qué todo el mundo tiene la tendencia a enfermar a los pacientes. Entonces, 344, cuando yo le repetí el eco, tenía 250. O sea, es una locura. Lo otro es sobreganancia, les encanta. Como el jet no se ve bien, le pone sobreganancia y espectros incompletos. Con esta lluvia, este aguacero como el que está allá afuera,
olvídate, aquí tu cerebro puede reconstruir que este jet es así, que este jet es así, lo puedes inventar como tu cerebro quiera. Y aquí entonces, otra vez, hipertensión pulmonar. Entonces, no sobreganar, medir solo los espectros que se vean claramente dónde está el límite y usar las escalas adecuadas. Entonces, el problema con los trazos incompletos es que yo dice, no, me tengo que medir, tengo que medir. En los libros dice que el 90% de las insuficiencias los libros, sí, ajá. Entonces, le saca esto y mide aquí, 270. Bueno, este caso es al revés. Si usted busca bien el flujo de verdad, resulta que este paciente sí estaba hipertenso pulmonar. ¿Cómo lo sabe uno? Bueno, tuviste el ventrículo derecho y dice, no, este paciente tiene que tener algo y vas y lo buscas, ¿sí? Entonces, por eso es que el ojo siempre tiene que estar ahí presente. Bien, el otro error súper frecuente, tengo que medir, tengo que medir. Esto es el clic de cierre de la tricúspide. Sobresatura el sistema y te va a dar un brillo así que te mide cualquier velocidad. Y de nuevo, entonces, hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertensión pulmonar. Entonces, por eso es que nos rayamos con la gente de hipertensión pulmonar, no quieren saber nada de eco. Pero si usted tiene un jet perfectamente bien hecho, con la escala que es, bien medido, probabilidad alta, ¿no? Bueno, ese tipo tiene 70 de presión pulmonar, 90, ¿qué probabilidad alta? Nada, tiene 90. ¿Ok? Entonces, bueno, pero estamos rayados por eso estamos rayados. El otro punto con esto es que, evidentemente, la ecuación de Bernoulli está hecho para orificios restrictivos, si no nos sirve, y en estos casos de insuficiencia tan severa, pues estas velocidades no significan nada, ¿no? Este paciente puede tener una hipertensión pulmonar severa y sin embargo está mostrando gradientes VDAD pequeños porque Bernoulli no se aplica acá. Entonces eran las ABC que les quería traer y bueno, después cualquier pregunta lo haremos. Muchísimas gracias, Fernando. Como siempre, excelente tu conferencia, muy didáctica. De verdad que te felicito. Bueno, vamos a continuar con los siguientes expositores. La siguiente expositora nos visita desde Barquisimeto. Es la doctora Iris Flores. Iris es egresada del posgrado de Ascardio e hizo imágenes en Barcelona, en el Hospital de San Pablo. Y actualmente se encuentra como docente en el posgrado de cardiología de Ascardio. Iris nos va a hablar de la evaluación de las valvulopatías más allá de la severidad. Buenos días. Para mí es un placer compartir con ustedes en este congreso de manera especial porque se está rindiendo homenaje al doctor Iván Mendoza, que es un profesor extraordinario, muy respetado y querido por todos nosotros. Me corresponde hablar de evaluación de las valvulopatías y voy a tratar de hacer énfasis en algunos aspectos que van más allá de la simple estimación de su severidad. Cuando hablamos de enfermedad valvular cardíaca, tenemos que recordar siempre que estamos ante una entidad que tiene significativa morbimortalidad. Se considera que ocasiona 20.000 muertes y 100.000 hospitalizaciones al año en Estados Unidos. Su incidencia está en aumento, lo cual es muy preocupante. La prevalencia se incrementa con la edad, siendo de 10 a 20% en pacientes mayores de 75 años y particularmente la estenosis aórtica degenerativa, que se considera una pandemia en la actualidad, se espera que su prevalencia se duplique para el año 2050. El diagnóstico temprano y la intervención oportuna de estos pacientes, como sabemos, es crucial para el pronóstico del paciente y efectivamente en las últimas décadas se han hecho avances importantes en cuanto a su diagnóstico y manejo, pero lamentablemente hasta la fecha se considera que hasta la mitad de los pacientes que van a cirugía lo hacen en clase NIJA 3 y 4, lo cual es, como todos sabemos, algo muy malo. En esta imagen nos llama el doctor Bramwell Pélica y Bramwell a la reflexión de que cambiemos de paradigma, no nos enfoquemos en la... Wow, ahora no. No nos enfoquemos en la válvula y su severidad solamente, sino que estemos conscientes de que la válvula mantiene una relación que es bidireccional con las cámaras cardíacas y con la circulación tanto sistémica pulmonar y que al final de todo el inicio de los síntomas, la morbilidad y la mortalidad van a depender es de estos factores
ventricular y vascular, más que de la válvula en sí. Como todos sabemos, desde hace varios años, las sociedades científicas han establecido estadios para la enfermedad valvular, ¿verdad? Como podemos ver acá, tenemos el estadio B, que son pacientes, este ejemplo es de estenosis aórtica, pero aplica para todas. Son pacientes asintomáticos con enfermedad no severa. Estos pacientes no se intervienen, se siguen en el tiempo, pero tomando en cuenta que tenemos que tratar de controlar los factores que pudieran precipitar acelerar la progresión de la enfermedad hacia estadios más avanzados. En el estadio C siguen siendo pacientes asintomáticos, ya lo vamos a ver cómo está su clasificado. El C2 hay caída de la fracción de eyección y en el D definitivamente aparecen los síntomas. Vemos en la parte superior, esto está basado en conocimiento de los estudios que estudiaron la historia natural de estas enfermedades y se ve claramente cómo la sobrevida cae a medida que avanzamos en estadio. En la esquina superior vamos a ver un gráfico que es muy conocido por todos, ejemplo en estenosis aórtica, donde vemos que al aparecer los síntomas, la sobrevida del paciente cae dramáticamente. Entonces, esto nos hace como pensar que por qué vamos a esperar llegar al paciente en el peor momento. En el estadio C1 está la investigación actual de una manera muy importante, porque fíjense que a pesar de que es severo, el paciente está asintomático, ya tenemos aparición de remodelado en las cavidades ventriculares de manera compensatoria inicialmente, pero lo más novedoso es que ya sabemos que hay daño miocárdico incipiente. En este momento, en este estadio, se supone que todavía esa afectación miocárdica pudiera ser reversible, pero también puede ser fibrosis de sustitución ya con muerte celular, que son cambios que son irreversibles. Entonces, los pacientes van a ser tratados según estos estadios, como les dije, C2 y D son pacientes sintomáticos, indicación clase 1 de intervención. El estadio C1 es el que genera controversia y donde deberíamos enfocar y hacia donde están enfocadas la mayoría de las nuevas investigaciones. La mayoría o sea, muchos expertos en valvulopatías han propuesto entonces que estadiemos este daño cardíaco, que no es igual estar en un estadio 0 donde no hay daño cardíaco que en un estadio 4 donde ya hay compromiso del ventrículo derecho, pasando por el 1 donde hay daño de ventrículo izquierdo, en el 2 ya hay afectación mitral o de dilatación de la aurícula izquierda o insuficiencia mitral, y el estadio 3 donde hay ya compromiso pulmonar y de la válvula tricúspide. Y esto tiene mucho sentido porque cuando vemos las curvas de sobrevida, el análisis de pronóstico, vemos cómo la mortalidad se incrementa por todas las causas notablemente a medida que el estadio avanza, alcanzando valores por encima de mayores de 50%, 57%, si el paciente se encuentra en estadio 3 o 4. Esto ha sido demostrado también después que el paciente es intervenido, particularmente con TAVI, y vemos el mismo comportamiento. Estadios 3 y 4 se asocian con mucho peor pronóstico. Igual ha sido estudiado en insuficiencia mitral primaria con el mismo comportamiento. Esto sencillamente para ver qué es el enfoque que se le está dando a la valvulopatía, donde se nos llama que dirijamos la mirada definitivamente hacia el miocardio y no solo hacia la válvula. De hecho, esta imagen que fue figura central en un paper del grupo de la doctora Pélica, que se llama Cambiando el foco hacia el miocardio, nos detalla claramente cuáles son esas alteraciones miocárdicas que se nos están pasando, porque no basta medir la FEBI para determinar que el ventrículo está mal. Entonces vamos a tener incremento, por supuesto, la tensión de pared con cambios en la mecánica ventricular, que esto se puede evaluar mediante STREN o por eco o por resonancia, como sea.
Hay remodelado compensatorio, que esto es bueno hasta cierto punto. Hay isquemia subendocárdica, que es secundaria a los anteriores, pero que estos cambios maladaptativos de aquí para abajo es la aparición de la fibrosis en el miocardio, que puede ser con expansión de la matriz extracelular solamente, lo cual es un estadio que se considera reversible. Lo podemos evaluar mediante el T1 mapping o la estimación del volumen extracelular por resonancia, pero que puede ser ya fibrosis de reemplazo, que es un estadio irreversible y que en la resonancia lo vamos a ver con la técnica de realce tardío de gadolinio. Finalmente, estas condiciones llevan a que haya un deterioro de la función diastólica y sistólica y la aparición de síntomas de manera más tardía. También es importante considerar que este remodelado ventricular no es homogéneo en todos los pacientes. Es sumamente, o sea, depende de muchos factores, entre ellos, por ejemplo, estas comorbilidades que están presentes con mucha frecuencia en el paciente valvular, como es la enfermedad coronaria, la diabetes, la amiloidosis e inclusive condiciones genéticas asociadas entre otros, muchos otros factores. La edad es un factor determinante, entonces vamos a ver la variabilidad de casos que se nos presentan en el día a día y que se salen de los algoritmos, y es debido a todos estos factores que les estoy mencionando. Esta gráfica es de nuestro registro de patología valvular de escardio, el cual llevamos desde el año 2002. Estos datos son hasta el 2024, donde vemos las diferentes valvulopatías según su grado de severidad, y es muy llamativo cómo predomina el grado severo, representado en barras color magenta, y esto es particularmente llamativo en la estenosis aórtica. De paso, dentro de este grupo de pacientes tenemos cerca de un 20% que están con fracción de eyección por debajo de 30. O sea, una población sumamente enferma. Cuando llevamos a esos pacientes a la discusión del heart team, el 87% tiene indicación de intervención. Entonces, de ahí los malos resultados que a veces tenemos en las intervenciones, y es por las características del paciente que estamos tratando. Yo voy a tratar, que el tiempo no me va a dar, de hablar de cada una de las valvulopatías de una manera rápida en estenosis aórtica, que bueno, todos saben que es mi preferida. Sencillamente recordarles que hay estadios, aunque todas son severas, el estadio de 1, de 2 y de 3, que son bajo gradiente, bajo flujo clásico, alto flujo, alto gradiente de 1, de 2, bajo gradiente, bajo flujo clásico, y el de 3 paradojal, son entidades que tienen pronósticos diferentes, siendo el peor el de bajo flujo, bajo gradiente, por supuesto. Eso es un tema importante. Y en el estadio C1, que les decía que le pongamos el ojo, en todas las valvulopatías se han estudiado parámetros como estos que están acá, que han demostrado que empeoran el pronóstico dentro de este grupo de pacientes. Entonces, con miras a intentar intervenir un poco antes a los pacientes, se han establecido estas indicaciones. Todavía están en recomendación clase 2A, pero las tenemos que tener en cuenta. Y más recientemente acaba de salir una publicación del grupo de Clínica Mayo que dice que forcemos la mente a ver estas variables como un continuo. Ellas no son variables dicotómicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de estenosis aórtica, tú tienes a un paciente y lo sigues de una manera más o menos cercana y ves que la FEBI, aunque esté en 60, te baja en 3 ecos consecutivos, tienes que estar alerta con ese paciente, y algunos proponen que deberían también ser intervenidos. Bueno, aquí tenemos lo que nos propone el documento ese de cambiar el foco al miocardio. Los nuevos parámetros sería el strain longitudinal global por ecocardiografía, que ha demostrado, bueno, inequívocamente que empeora el pronóstico. Hay un metaanálisis muy interesante de más de 1000 casos, donde cuando está por debajo de 14.7 incrementa 2.6 veces el riesgo de muerte, y son datos contundentes. El tema del strain, bueno, ya todos sabemos, la variabilidad de las casas comerciales, de los software, etcétera, pero sigue siendo
un parámetro que tenemos en la mano y deberíamos hacerlo en estos pacientes. El índice de trabajo miocárdico, que es una propuesta, no es nada nuevo, es un índice de función sistólica que sencillamente toma en cuenta la poscarga, lo que decía Fernando. Esto es muy importante. Entonces, es una cosa sumamente sencillo de hacerlo, pero hay que tener el software. Vas a hacer como en vez de una curva presión-volumen, strain-presión. Entonces, el strain longitudinal global y la presión sistólica al BI derivada del gradiente medio sumándole la presión sistólica del paciente y al parecer lo apunta a ser un buen marcador. Por resonancia magnética, como les decía, el realce tardío para ver fibrosis definitiva de reemplazo, volumen extracelular para ver fibrosis intersticial, que sí es reversible, estudiar amiloidosis, que ya sabemos que es una entidad muy asociada a estenosis aórtica en la actualidad, y el strain longitudinal, que también lo podemos hacer por resonancia. Estos parámetros tienen suficiente evidencia científica donde ha sido claramente demostrado que son elementos de pronóstico y que predicen de manera independiente mortalidad por todas las causas. Este sencillamente es un ejemplo de ellos, pero hay muchos. Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento teórico, este ensayo clínico recientemente publicado, donde comparó intervenir tempranamente versus de forma convencional los pacientes con estenosis aórtica severa asintomáticos, fíjense que no demostró en lo absoluto ningún beneficio, o sea, no hay diferencia significativa para el punto final compuesto de muerte por causa y de hospitalización relacionada a la valvulopatía. Este es un caso nuestro del laboratorio con estenosis aórtica y la FI, solo para que vean que no sirve de mucho, estenosis aórtica severa asintomático con FEBI, entre comillas, preservada. Cuando le hacemos el strain longitudinal global, fíjense que está francamente reducido, menos 13, y con un patrón de preservación relativa del área apical que nos recuerda a los patrones de amiloidosis. Y hablando de amiloidosis, esto no se puede pasar por alto, es una entidad que se reconoce frecuentemente asociada al paciente con estenosis aórtica severa, especialmente los de bajo flujo, bajo gradiente, en un 15% de esa población. Esta asociación incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte y disminuye la tasa de éxito después que el paciente es intervenido de paso. En insuficiencia aórtica, ya me quedé sin tiempo, la tendencia en los últimos años ha sido a bajar los puntos de corte para FEBI, o sea, subir el punto de FEBI y bajar los puntos de diámetros y volúmenes, en los cuales es aceptable la indicación. El volumen sistólico final es el índice que ha demostrado mejor resultado pronóstico. Aquí arriba están los marcadores que nos propone este lineamiento y es medir más volúmenes que diámetros, ya todos sabemos por qué. Y en insuficiencia aórtica, creo que es una de las patologías donde la resonancia magnética definitivamente ha demostrado su beneficio superior al eco, porque hace mediciones más precisas, porque puede medir volumen regurgitante y establecer con mayor precisión el grado de severidad. El grupo de Clínica Mayo está proponiendo inclusive seguir modificando estos parámetros para acercarnos a una intervención más precoz, incluir el strain longitudinal global anormal y la fibrosis miocárdica dentro de la estratificación de riesgo de estos pacientes. En insuficiencia mitral, solo recordar que la FEBI es por debajo de 60 que se debe considerar y el diámetro sistólico final mayor de 40. Anexaron la recomendación de hacer strain de reservorio porque es un parámetro pronóstico que ha demostrado buenos resultados y medir los volúmenes por eco 3D como cosa especial. En resonancia, la extensión y localización de ese realce tardío tiene mucha importancia en los pacientes con prolapso
Estos son los ventrículos que no quisiéramos ver en nuestros pacientes valvulares. Y les recomiendo en el área de la plurivalvularidad, que es una entidad compleja de alta mortalidad. Estos son registros, estos son datos de nuestro registro, una mortalidad de casi 30%. Este paper recientemente publicado nos podría acercar a un mejor entendimiento, porque en estas entidades no tenemos algoritmos que nos ayuden. Son situaciones sumamente complejas y este documento vale la pena revisarlo. Está muy bueno. Finalmente, como mensaje, muchos de estos pacientes son detectados tardíamente. La cuantificación de las cámaras cardíacas y la función, ya vimos, son piedra angular en su evaluación, por lo que les insistimos a diario en los laboratorios que sean medidas con mucha cautela en el paciente valvular, porque son datos que se van a tomar en cuenta para la toma de decisiones. Lo más importante es rescatar el miocardio, nos quedó claro, y promover el uso de estos nuevos parámetros que mejoren la estratificación debería ser lo que tengamos en mente. La presencia del HART-Team en nuestras instituciones es útil y necesaria para individualizar los casos y tomar las mejores decisiones en función del paciente. Gracias. Gracias a la doctora Iris, bien interesante su conferencia. Y vamos ahora a pasar a la siguiente conferencia de la doctora Heidi Lara, de todos conocida. La doctora Heidi Lara es magíster, es cardiólogo magíster en ultrasonido cardíaco en la Universidad de La Plata, Argentina. Es máster en ecotransesofágico, tomografía, resonancia cardíaca de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Coordinadora de la sección de imágenes, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología, FCIAC y EFAC. Aparte de todas esas cosas, es una persona súper activa en la sociedad de cardiología y que nos va a organizar a todos en el tema de las imágenes. La doctora Heidi Lara nos va a dar una conferencia de la evaluación del riesgo cardiovascular por imágenes, implicaciones terapéuticas. Gracias, doctora. Qué honor estar después de estos dos profesores que si yo subo los alumnos de ecocardiografía del doctor Bosch con la doctora Iris Flores, probablemente esté el 90% de la formación de las ecocardiografías venezolanos entre esos dos maestros. Así que bueno, un aplauso para ellos. Y la verdad es que escogimos este tema de prevención que no es tan usual en las imágenes cardíacas o lo que venimos dando, porque recientemente nos motivamos en una de las conferencias de Fuster de este año, que ha dado varias, pero es una de las que ha dado más frecuentemente, que es de volver al inicio de la enfermedad, porque probablemente en los últimos años la cardiología se ha enfocado mucho en ir a las nuevas estrategias terapéuticas, nuevos stent, nuevos dispositivos, en drogas basadas en control de enfermedades, pero ha abandonado el diagnóstico precoz y todavía hay mucho que desear en cuanto a la estimación del riesgo. Generalmente, cuando llega un paciente a nuestra consulta, la forma que nosotros sabemos de que el paciente puede tener mayor riesgo a la hora de indicar nuestra terapia es aproximándonos a través de SCORE, que inicialmente usábamos el de Framingham, después utilizamos el que están utilizando en Europa, y así el SCORE-OP. Nosotros podemos acercarnos a la probabilidad de que este paciente tenga un riesgo bajo, medio o alto de desarrollar enfermedad coronaria. Pero sabemos que muchos pacientes quedan por fuera de esta probabilidad y que, como dice su propio nombre, es una probabilidad pronóstica de tener una enfermedad, no es que la diagnostica de manera precisa. Y en grupos especiales como pacientes jóvenes, mujeres, o que tienen un único factor de riesgo cardiovascular, o que lo tuvieron y lo dejaron de tener, no nos estratifica el riesgo. Es por eso que podemos decir que estos scores fallan en sus grupos de pacientes. También subestiman el riesgo en pacientes, en las mujeres y en los pacientes jóvenes. Y por último, no evalúan la carga de los factores de riesgo, es decir, puede ser que un paciente tenga una dislipidemia por años y es igual que alguien que lo acaban de diagnosticar. Y eso nos hace que la enfermedad aterosclerótica no sea diagnosticada de la misma forma. Si nosotros tuviéramos todo este esquema de personas y nosotros pudiéramos determinar quiénes están en rojo de riesgo para tomar una estrategia precoz o un seguimiento más exacto, quiénes están en verde para dejarlos un poco más tranquilos y solo recomendarles estilos de vida, pues sería muy convincente y es además
muy importante porque el diagnóstico o la aterosclerosis empieza desde el momento del nacimiento y es por eso que debe empezarse a hacer las medidas de prevención desde la vida infantil. Entonces, ¿cuál es el problema que nos planteamos? Primero, que establecemos el riesgo de acuerdo a probabilidades que vienen de datos de grupos y que hasta ahora no son los datos ni siquiera de nuestro grupo latinoamericano y menos de nuestro grupo venezolano. El doctor Ponte está iniciando justo un score latinoamericano, pero bueno, no tenemos un score que se adapte a nuestra población, que evalúan el estado actual de paciente, pero no la cronicidad de los factores de riesgo ni la carga que tuvieron o qué tan severo o no tenían cada uno de estos factores de riesgo. Y que las imágenes pueden, en vez de establecer un pronóstico, detectar la enfermedad. Entonces, ¿qué imágenes nosotros deberíamos hacer para estimar el riesgo cardiovascular de un paciente? Bueno, quizás la más estudiada y es la que más nos vamos a referir hoy es al calcio score coronario, pero también a través de la ecocardiografía y de la resonancia nosotros podemos tener estimación. Hay otras medidas como la grasa hepática o las medidas de pletismografía corporal y por supuesto la evaluación de las arterias periféricas, que también vamos a referir un poco hoy, que pues es las formas como los que hacemos imágenes más frecuentemente nos aproximamos a la aterosclerosis. Y esto viene hablándose, esto no es una publicación nueva, quizás es la primera del MESA, que es el estudio multiétnico de diagnóstico de aterosclerosis, donde la presencia de un calcio score aumentado se asoció de manera significativa y mucho mejor que la estimación tradicional con factores de riesgo, a decir que paciente iba o no a desarrollar enfermedad coronaria. Que el grosor íntimo media que lo usamos por años y que era muy importante reportarla, dejó de ser importante porque realmente no se asoció ni con enfermedad arterial coronaria, porque también era una medida muy subjetiva y muy fácil de modificar. Y tercero, que la presencia de hipertrofia ventricular izquierdo y remodelado ventricular se asociaba a largo plazo a insuficiencia cardíaca y enfermedad cerebrovascular. Pero entonces vamos a hablar un poquito de score de calcio y es que esta medida que cada vez está más accesible en nuestro país porque no requiere un tomógrafo especial, es de baja radiación, no se usa contraste, es una medida que se puede correlacionar con enfermedad aterosclerótica, porque aunque la aterosclerosis en sus inicios no es cálcica, empieza con puntos cálcicos que posteriormente van incrementándose. Y se hace a través de una tomografía donde vas haciendo una cuantificación volumétrica de cada milímetro de las placas de las calcificaciones presentes en las coronarias y sumas toda esa calcificación y obtienes un percentil y un número que se reporta en unidades Agatston. ¿Y por qué el calcio score? Porque primero ha mostrado buena correlación en estudios anatomopatológicos con la placa. Es decir, tener una severidad de placa mayor, ser correlación o score de calcio mayor. No quiere decir que un paciente no pueda tener placa aterosclerótica con un calcio score de 0 porque las placas totalmente lipídicas, como las que vemos en los jóvenes, pues probablemente no van a tener un calcio score elevado. Segundo, hay un trabajo muy interesante que es la cita mundial en cuanto al calcio score, que es de Budoff y colaboradores, que reportó tener un calcio score negativo y mucha gente lo llama el poder del cero, tener un calcio score 0 y mucha gente le decía así como orgullo, yo tengo 0. Es un valor predictivo de que no vas o que tienes ausencia de enfermedad coronaria obstructiva y eso ha sido demostrado no solo en este estudio, sino en muchos siguientes. Tercero, que también se asocia a eventos cardíacos, tener un calcio score elevado, como infarto del miocardio, revascularización coronaria y muerte. Y generalmente cuando hay puntuaciones superiores a 400. De hecho, pues lo vamos a ver, pero una puntuación superior a 400 es un equivalente a tener una enfermedad coronaria. Y por último, mortalidad. En ese mismo trabajo, el tener un calcio score elevado, sobre todo en estos rangos como 400, se asocia fuertemente a mortalidad a largo plazo. Este es el estudio pionero, el estudio multicéntrico, el MESA, el multiétnico, y que nos habla que a medida que el calcio score está en rangos superiores, generalmente más de 300, es un paciente que tiene alto riesgo, pero también tenerlo en rasgos como sobre 100 también nos da una proporción de riesgo aumentada. Pero bueno, esto solo lo vamos a hacer en pacientes mayores. Idealmente, generalmente este tipo de estratificación lo hacemos en mayores de 40 años, pero en este estudio, el CARDIA demostró que en pacientes entre 32 y 46 años, que fueron seguidas a lo largo de 12 años, una puntuación mayor a 100 se asoció a muerte prematura.
Este también es un estudio muy interesante y es de los que les comentaba antes y que fue el que definió el punto de corte, que un score de calcio superior a 300 tienen el mismo número de eventos de mortalidad y eventos cardiovasculares adversos que un paciente con enfermedad arterial coronaria ya establecida, por lo cual debería considerarse si tratarlos de la misma forma. Entonces, esta guía tenía que ver, pero bueno, saber ese score va a ser un cambio en nuestra terapéutica y esa es la idea. No es que le vamos a pedir a todo el mundo, porque el que tiene un riesgo bajo y no tiene ningún otro factor de riesgo, uno les recomienda medidas de control del estilo de vida, de dieta saludable y ejercicio. Pero quien tiene un riesgo bajo y tiene un factor de riesgo potenciador, es decir, nada más tiene una historia familiar positiva o tiene una dislipidemia familiar, pero no tiene ningún otro factor de riesgo, a ese paciente deberíamos hacer un score de calcio para realmente definir qué medidas terapéuticas deberíamos tomar. Igual al que él tiene un riesgo intermedio para poder decidir si vamos a iniciar una terapia con estatinas o no, o el paciente que tiene un riesgo alto. Y según estas dos guías, la de no lípidos y de la Sociedad de Tomografía, si un paciente tiene un calcio score de 0, uno no tendría por qué indicar estatinas y debería repetir el estudio en 5 a 7 años, claro, acorde con el perfil lipídico, por supuesto. Y si tienen más de 100, podría iniciar estatinas. Y lo de la aspirina, pues es un poquito más controversial, pero sin embargo, dependiendo del riesgo del paciente, podría considerarse. Esta es otra revisión donde nos indican que un paciente asintomático podría ir, se le hace la estimación de riesgo por el score que nosotros queramos usar y si nos da de bajo riesgo, pero tiene uno de estos factores como disfunción eréctil, enfermedad reumática, enfermedad coronaria prematura familiar, debería ir a un score de riesgo, aún siendo un paciente de bajo riesgo. Si tiene riesgo intermedio, también debería ir y si tiene alto riesgo, pero el paciente tiene negación de recibir estatina, sobre todo, bueno, gracias a Dios salió nuestro consenso de la sociedad, pero con el advenimiento de los influencers contra estatinas, es una forma de demostrarles que un calcio score elevado pues se asocia a mayor riesgo y podría indicar de una manera más fidedigna que el paciente debe recibir terapia. Pero otra herramienta más sencilla y más disponible y que generalmente está a la mano de cualquier centro donde se haga cardiología es la evaluación con el ecodoppler. Y sabemos que las placas carotídeas son prevalentes, las más prevalentes son las de las arterias iliofemorales y posteriormente la de las arterias, bueno, coronarias y carótidas. Y les voy a mostrar a continuación una serie de formas cómo estratificar las placas carotídeas por el ecodoppler carotídeo. No es que la idea que se la aprendan, la puede buscar a la hora de ver, pero es como nada más para tener una idea de que posteriormente muchos estábamos acostumbrados, y hay que hacerlo, cuando reportamos un ecocarotidio, hay que medir la velocidad, hacer el área de reducción de la estenosis, pero ellos lo clasifican simplemente con la dimensión, esta es la de la American Society Echo, que fue publicada en el 2020, si es más de 1.5 lo consideran que es un paciente que tiene de longitud de la placa, riesgo leve, si es más de 2.5 moderado y si es más de 3 es severo. Este se publicó el año pasado y se llama el 10 plaque como riesgo de placa y RACS como el CAC-RACS que utilizamos y en este caso lo clasifican en 1 si no tiene nada, 2 solo aumento por aumento de grosor, 3 si tiene, es más protuberante o tiene ulceración y 4 si es una placa complicada, es decir, que tenga un centro hemorrágico, que tenga un núcleo hipogénico. Y entonces las que son número 1 tienen riesgo ausente, las de 2 y 3 tienen riesgo moderado y las 4 tienen riesgo alto de tener eventos cardiovasculares. Este es otro score y a mí me parece interesante porque a la hora que tú estás haciendo el paneo, decir, tiene una placa en la común y una placa en la interna, le da 2 puntos y más tener de 2 puntos, entonces ese paciente se asocia a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos. Y este otro, que es el índice de placa carotidia, ellos te reportan nada más según si tiene más de 1.5, más de 2.5, más de 3.5, le asocias un puntaje y tener más de 3 discrimina a los sujetos que realmente son de alto riesgo. Pero esto es interesante porque esta estratificación del riesgo también fue evaluada en el estudio PESA y estos pacientes son de 40 a 54 años. Es una población joven. Y en esta población, que todos eran asintomáticos, la prevalencia de aterosclerosis subclínica detectada por ecodoppler fue del 63%. O sea, es un número bastante elevado y esta era una población de 5.000 pacientes. Pero lo más interesante es que no solo es que tenían prevalencia de enfermedad aterosclerótica, sino que si se dan cuenta en este cuadro, en estos pacientes que eran estratificados como de bajo riesgo por los scores tradicionales,
esta línea roja nos marca que tenían más de 4 placas en sitios diferentes. O sea que aún siendo de bajo riesgo, eran pacientes de alto riesgo por la carga aterosclerótica que tenían y en pacientes jóvenes y estratificados como de bajo riesgo. ¿Qué dicen las guías? Las guías europeas dicen que el calcio score es una indicación 2B y que debe discriminarse en pacientes justos, de riesgo intermedio, dudosos para recibir estatina. Y las guías americanas dicen que son una indicación 2A en pacientes de riesgo intermedio, porque los clasificamos así según los scores tradicionales, o en pacientes de riesgo que tienen algún factor potenciador. Para resumir, cuando dicen las guías que deberíamos asociar a esto un tratamiento, es riesgo bajo con factores de riesgo potenciadores que sean mayores de 40 años, pacientes con riesgo intermedio o pacientes que tienen una indicación dudosa de estatinas porque han tenido algún efecto secundario y tuvieron que suspenderse y volver a reiniciar. Entonces, una sugerencia de tratamiento es que paciente que tiene un calcio score de 0, con el poder del 0, solo se le recomiendan medidas de estilo de vida. Si el paciente tiene un calcio score entre 100 y 299, el paciente debería ir, aparte de los cambios del estilo de vida, a estatinas. Y si el paciente tiene más de 300, debe ir a cambios del estilo de vida, estatinas y probablemente aspirina, porque lo podemos considerar como un equivalente a enfermedad arterial coronaria. Entonces, en conclusión, las imágenes ofrecen una detección más directa del proceso de aterosclerosis. Refleja no solo una estratificación de riesgo, sino habla de la carga del paciente en relación a la aterosclerosis y que probablemente la temporalidad, es decirnos que estos factores de riesgo tengan haciendo un efecto mayor tiempo. La presencia de un calcio score elevado y placas vasculares permite reclasificar al paciente, es decir, un paciente que a lo mejor tú considerabas de bajo riesgo y le consigues una placa o dos, vas a pasar ese paciente a otra clasificación e iniciar tratamiento. Mejora que el paciente comprenda su riesgo y a la vez se adhiera a la terapia. Permite tener mayor evidencia que tener la imagen aislada y la verdad no es una prueba de detección de todo el mundo, como les dije, es para la población seleccionada. Muchas gracias. Excelente, Gay, excelente. Y muy adecuada al tiempo. Bueno, nuestra última conferencia de este bloque de imágenes va a estar a cargo del doctor Adri González. Adri es un cardiólogo egresado de Mérida, de la Cheula, e hizo ecocardiografía en el Hospital Clínico Universitario. Y nos va a hablar del strain en la función diastólica más allá del ventrículo. Adri. Ok, muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por esta maravillosa oportunidad. Buenos días para todos. Vamos a hablar brevemente del strain en la función diastólica más allá del ventrículo. Todos conocemos que la evaluación de la función diastólica es casi que un arte, es una tarea desafiante cuando nos enfrentamos a un paciente para ecocardiografía. Sabemos que no solamente tenemos que determinar si el paciente tiene alteraciones de relajación, presenta rigidez ventricular o se encuentra con aumento de presiones de llenado. Para lograr responder esta pregunta, generalmente nos basamos en la determinación de 4 variables que consideramos fundamentales, que son la evaluación del flujo transmitral, la evaluación del Doppler tisular, especialmente para la onda E', septal y lateral, el volumen indexado de la aurícula izquierda y el flujo de regurgitación tricuspidia en caso de que lo encontremos. Sin embargo, muchas veces estos 4 parámetros no terminan de responder la pregunta y tenemos que utilizar algunos parámetros que consideramos suplementarios o adicionales para poder resolver la pregunta si el paciente tiene difusión diastólica y si además tiene aumento de presiones de llenado. Entonces podemos encontrarnos con una grandísima variedad de factores o de marcadores ecocardiográficos, ya incluyendo el flujo de venas pulmonares, la relación SD, desaceleración de la onda sistólica, desaceleración de la onda diastólica, tiempo de relajación isovolumétrica, tiempo de E', tiempo de tránsito de onda, velocidad de propagación. Todo con la finalidad de poder responder qué grado de difusión diastólica puede tener el paciente. Entonces, ¿existe algún parámetro ecocardiográfico que nos pueda, digamos, o ser ideal en responder la pregunta si el paciente tiene alteraciones de la relajación o rigidez ventricular aumentada o aumento de presiones de llenado? Posiblemente no encontremos esta respuesta en un solo indicador.
Y es por eso que la evaluación de la función diastólica es la integración de múltiples parámetros que nos lleven a responder esta pregunta. Solamente para un breve recordatorio, estos son los algoritmos de la guía de la Sociedad Americana en colaboración con la Sociedad Europea de Imagen Cardíaca 2016, donde nos presentan estos dos algoritmos, donde el algoritmo A de los pacientes sin enfermedad miocárdica con función ventricular normal, nos abocamos a evaluar estas 4 variables principales que ya todos conocemos, donde la presencia de 3 de 4 de ellas nos indica disfunción diastólica. La presencia de solamente una o ninguna alterada, pues nos dice que la función diastólica es normal. Y en caso de que tengamos 2 de 4, pues la función diastólica quedará indeterminada. El algoritmo B ya es para pacientes con enfermedad miocárdica documentada o con función ventricular reducida, donde ya sabemos que estos pacientes tienen difusión diastólica. Entonces la meta, el objetivo es determinar si tienen aumento de presiones de llenado. Entonces nos utilizamos la relación EA y la amplitud de la velocidad de la onda E transmitral. Una relación EA menos de 8 con una E menos de 50 nos dice que no hay aumento de presiones de llenado, hay difusión diastólica sin aumento de presiones de llenado. Una relación EA aumentada, más de 2, nos indica que hay un gran aumento de presiones de llenado, una difusión diastólica grado 3. En el intermedio podemos tener relación EA menos de 8, 0,8, perdón, con una E más de 50, o la relación EA intermedia entre 0,8 y 2, donde tenemos que utilizar los otros 3 parámetros para definir si el paciente tiene 2 positivos, estaremos en una difusión grado 2 cuando ya hay aumento de presiones de llenado, o 2 negativos nos corrobora que no hay un aumento de presiones de llenado. O si tengamos 1 de 1, volvemos a una clasificación indeterminada. Recientemente, el año pasado, la Sociedad Británica de Ecocardiografía propone unos nuevos algoritmos, ya incluyendo como tal la evaluación del strain de reservorio y el strain de bomba para definir si el paciente tiene o no aumento de presiones de llenado y poder clasificar mejor el grado de disfunción diastólica. Entonces, en el algoritmo para pacientes sin enfermedad miocárdica, ellos nos proponen un strain de reservorio más de 30 para decir que el paciente no tiene aumento de presiones de llenado. Y en el lado de los pacientes con enfermedad miocárdica o función ventricular reducida, nos proponen que si el strain de reservorio está menos de 18%, ya sabemos que hay aumento de presiones de llenado. Y si lo encontramos entre 18 y 24, no podremos decir claramente que hay aumento de presiones de llenado y tendríamos que utilizar estos parámetros suplementarios que les mencioné al comienzo, como la diferencia de la A reversa y la A mitral, la amplitud de una onda L en caso de que la observemos, la relación de las venas pulmonares SD menos de 1 y un tiempo de desaceleración de la E transmitral menos de 150. Esto está recién salido del horno. Estos son las guías, una update de la American Society, publicado el día de ayer sobre función diastólica. Ellos, en este nuevo algoritmo, ellos proponen un approach de 3 pasos, donde primero tenemos que evaluar cómo está la relajación ventricular utilizando el valor de la onda E'. Luego, determinar algún indicador de remodelado auricular o de aumento de presiones de llenado mediante la relación E' promediada especialmente, y evaluar si hay un flujo de regurgitación tricuspidia más de 2.8. Si solamente tenemos afectación de la onda E', pues tenemos una presión auricular normal y solamente tendríamos una alteración de la relajación. Cuando la EA está más de 8 con una E reducida, entonces utilizamos el strain de reservorio o la relación de las venas pulmonares SD para catalogar el paciente que tiene incremento en las presiones de llenado. Luego, con la relación EA, si está menos de 2, lo catalogaríamos como un grado 2, donde ya hay un aumento leve o moderado de las presiones de llenado. Y si la relación EA está más de 2, ya sabemos que hay un marcado aumento de las presiones de llenado. El strain lo utilizamos en eco, bien sea por métodos de Doppler tisular o por speckle tracking. Tiene aplicaciones en todas las cavidades cardíacas, pero en esto nos vamos a centrar solamente en el strain auricular izquierdo, que generalmente se utiliza el speckle tracking como un método de software de seguimiento de puntos que nos permite analizar la deformación de la aurícula en las distintas fases del ciclo cardíaco. El volumen auricular izquierdo, pues, es un indicador claro del efecto crónico que tiene la presión final diastólica del ventrículo izquierdo sobre la mecánica y la función auricular.
vamos a ver que con el tiempo empieza a haber una dilatación, un remodelado auricular que va a llevar a un cambio en la función de todas estas fases digamos, del ciclo auricular, que son la fase de reservorio, la fase de conducto y la fase de bomba. Cuando utilizamos el strain, obtenemos estas curvas de deformación, donde la fase de reservorio sigue una meseta, que es la fase de conducto, y finalmente la fase de bomba. Para lo que es el speckle tracking, se debe utilizar un seguimiento, que el consenso es utilizar el QRS como el punto cero para poder analizar las curvas de deformación. Entonces, una positiva que corresponde a la expansión, al reservorio, al llenado auricular durante la sístole ventricular, seguido de esta meseta y finalmente la contracción auricular, que tiende a ser una curva negativa. Hay distintos parámetros ecocardiográficos bien documentados, como la relación EE', que tiene una buena relación con el aumento de presiones de llenado. Sin embargo, en pacientes con una disfunción diastólica más avanzada, se puede perder esta relación directa entre la relación EE' y las presiones de llenado. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente no nos pueda diferenciar claramente qué paciente se está acercando más a grado 3 solamente por un incremento de la relación EE, más allá de 14. Entonces, ¿qué sabemos? Que el strain de reservorio persiste en un deterioro continuo a medida que avanza la disfunción diastólica. En este trabajo se documentó que el strain de reservorio auricular tiene un deterioro progresivo, tal como se observa en las curvas de deformación, como un paciente normal tiene un pico de deformación sobre 30, en la medida que va a grado 1 ya se acerca a 30, en el grado 2 ya está más cercano de 20, y en el grado 3 se baja por debajo de 20%, lo que corresponde a un deterioro progresivo y constante. En cuanto a los valores normales, hay mucha data, hay publicación de una gran variedad de valores normales y un amplio margen. Este es un ejemplo solamente de un trabajo realizado en Dinamarca, donde ellos proponen, con un estudio de más de 1.600 pacientes, estos intervalos normales para el strain el strain de reservorio, el strain pico, un intervalo de más o menos de 23 a 67 con una media de 39.4. El strain de conducto de 6.4 a 28, más o menos 15.5, y de 8.8 a 44, una media de 23 para el strain de bomba. Sin embargo, cuando se analizan estudios donde han correlacionado los eventos cardiovasculares en relación al valor del strain de reservorio, es claro que el punto de corte para definir un deterioro mayor es 18%. ¿Es el strain auricular único en su tipo? ¿Es un parámetro único? Sí, sí se lo puede observar desde un punto de vista mecánico. Es el único parámetro ecocardiográfico que nos va a hablar claramente de las tres fases de la función auricular: reservorio, conducto y bomba. Sin embargo, hay que acotar que el flujo de venas pulmonares también tiene una importancia bien ganada y que tiene una buena correlación con las presiones de llenado, sobre todo en pacientes con disminución de la fracción de eyección, igual que el strain de reservorio. Entonces, ¿qué utilidad le damos al strain de reservorio de la aurícula? ¿Nos ayuda a identificar la disfunción diastólica con FEBI normal? Sí, pero es un parámetro que debe ser utilizado con cautela. ¿Por qué? Primero, no es un indicador directo de la relajación y la rigidez de la cámara del ventrículo izquierdo. Sufre las consecuencias del aumento de presiones de llenado, pero no es un indicador directo. En pacientes que están diagnosticados con insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, pueden tener una función longitudinal global normal, o sea, un strain longitudinal global normal, y aunque tengan ya determinado de disfunción diastólica, puede ser que por este amplio margen de valores normales, el strain de reservorio tenga todavía valores dentro de la normalidad. Esto puede significar que hay cierto overlap o sobreposición entre pacientes con disfunción diastólica y valores normales, lo que puede afectar un poco la sensibilidad del estudio o del parámetro. Entonces, nos ayuda a determinar presión de llenado en pacientes con función diastólica indeterminada. Sí. Está bien documentado, entonces ya sabemos cómo podemos obtener un paciente con una función diastólica indeterminada. Entonces, está documentado que los pacientes con función diastólica indeterminada tienen significativamente valores de strain de reservorio más bajos en comparación
con los pacientes con función diastólica normal. Lo mismo vemos en esta gráfica, la relación de las presiones medias de llenado del ventrículo izquierdo. A medida que aumenta la presión de llenado, reduce el strain de reservorio. ¿Qué asociación existe del strain auricular y la presencia de eventos clínicos? Bueno, con FEBI normal. Este cuadro es solamente representativo, es un metaanálisis de más de 11.000 pacientes, donde utilizaron puntos duros combinados, mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, hospitalización por insuficiencia cardíaca, incidencia de insuficiencia cardíaca, y determinaron que la asociación significativa, existe una asociación significativa del strain de reservorio y la incidencia en punto primario combinado. Sin embargo, cuando el strain fue incluido en modelos multivariables, se perdió esta correlación. ¿Qué pasa entonces con el diagnóstico y pronóstico en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada? Sabemos que el strain de reservorio es el parámetro ecocardiográfico que tiene mejor pronóstico en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, y si se lo combina con la relación EE', como el índice de rigidez auricular, que no es más que dividir la relación EE' entre el strain de reservorio, nos sirve como un factor pronóstico muy importante en determinar la presencia de eventos pacientes con FEBI preservada. ¿Cuáles son las limitaciones? Ya mencionamos que el strain auricular no es un indicador directo de la función diastólica porque no mide relajación directa ni rigidez de la cámara. Requiere, como toda imagen de strain, una buena calidad de imagen para poder hacer el correcto seguimiento. Hay dificultades ocasionalmente en obtener una buena vista de la aurícula izquierda, no debe estar recortada, se debe evitar el foreshortening. Pues posee un amplio rango de valores normales, lo que puede limitar la sensibilidad en detección de pacientes con presiones de llenado aumentadas, y que esta relación entre la presión auricular izquierda y el strain no es directa, y sino que está influenciada por otras variables que ya algunas hemos mencionado. Como conclusión, pues el strain auricular es un indicador útil de las propiedades mecánicas de la aurícula y puede ayudar a distinguir en pacientes con FEBI normal y en riesgo de insuficiencia cardíaca, especialmente cuando el valor está en menos de 18%. Y como un predictor de eventos de insuficiencia cardíaca en pacientes con FEBI preservada. Y la estimación de presiones de llenado en pacientes con función diastólica indeterminada, junto con otras variables de las que ya conocemos. Muchas gracias. Excelente posición, Adri. Bueno, tenemos aproximadamente, doctora, unos 15 minuticos, un poquito menos de 15 minuticos para las preguntas que puedan hacer en la audiencia. Y vamos a aprovechar entonces nosotros para hacer alguna. Bueno, ya va, espérate. Ah, ¿eso lo hace por inteligencia artificial Sí, o no? exactamente. Hola, buenos días, excelente exposición. Tengo dos preguntas. Voy a empezar por la dama, es para Heidi. Heidi, un paciente que va a una evaluación preoperatoria y le vemos en una rayos X de tórax una placa de ateroma en el callado de la aorta, ¿tiene indicación de hacerle calcio score? ¿O lo Fíjate, dejamos así? para la evaluación preparatoria probablemente no. No, Pues para su pero futuro. para su estratificación, Para la estratificación. el tener una placa en la aorta ya indicaría que es un paciente que debería recibir algún tipo de tratamiento para evitar factores de riesgo. O sea que probablemente ya la medida la puedes tomar solamente con saber que ya tiene la placa y ya clasificarlo de que dependiendo de los otros factores, si él está de bajo riesgo, intermedio o alto, solo se lo haría si el paciente, mira, tiene una indicación, no sé, tiene unas transaminasas elevadas y no sé si ponerle la estatina, vamos a estar seguros que tanta carga de aterosclerosis tiene, pero si no, yo a lo mejor indicaría el tratamiento de una vez. No sería un paciente que quedaría dudoso si tuviera una placa en la aorta. Gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Fernando Bosch. ¿Cuál de los parámetros que usted nombró en la evaluación del ventrículo derecho para usted es el mejor? Y la segunda pregunta es si evaluamos la vena cava o tiene alguna importancia cuando evaluamos el ventrículo derecho. Ok. El mejor de los que disponemos, si tú tienes eco 3D y tienes una buena imagen, sería la fracción de eyección de 3D, porque es la única que te mira todos los componentes de la contracción del ventrículo derecho.
pero es algo que no está muy disponible, ¿verdad? De hecho, el punto, digamos que el estándar de oro es eso mismo, pero hecho con resonancia cardíaca. De los normales, la fracción de acortamiento de área es quizás el mejor porque no solo te mide la función longitudinal, sino que también te ve un poco el resto de los componentes de ese segmento que es el que podemos ver, ¿no? Que es el tracto de entrada y el cuerpo. Pero es el que mejor disponemos. Lo que pasa es que como es más laborioso, lo que uno hace en la práctica clínica diaria es que tú ves el ventrículo derecho visual y si lo ves bien y quieres tener una medida, pues haces un TAPSE y si te da bien y te combina, listo, reportas el TAPSE y se acabó. Puedes reportar también el Doppler tisular, pero pues con uno que uno haga es suficiente si está de acuerdo con tu vista. Y si no, haces tu trazo y haces tu fracción de acortamiento de área. Eso es lo que hacemos en la práctica diaria. En relación a la vena cava, no hablé de eso porque me parece que el factor de error más importante es todas estas dificultades técnicas en la medición de la regurgitación tricuspidia, del flujo de regurgitación tricuspidia, pero evidentemente para tú completar tu evaluación de la presión pulmonar, tienes que evaluar la vena cava para saber cuánto le vas a sumar a ese valor que tú sacaste. Pero yo creo que es un factor de error menor, ¿no? Pero sí, evidentemente tienes que verla, a ver si con la aspiración o no. Recordar que no lo hacemos, o sea, todas las guías están hechas, lo del 50% es con el sniff, no con la respiración normal. El sniff es casi ningún paciente te hace eso. Bueno, muchos, si tú les enseñas, lo hacen. Si es con respiración normal, con 20% que colapse, tú puedes considerar que las presiones están bajas, ¿no? Si no está dilatada, le puedes sumar 3 o 5. Esos son milímetros de mercurio que no influyen tanto. Iris, siempre es algo problemático la insuficiencia mitral que es secundaria al prolapso. ¿Qué dato nos podrías dar para cuantificar y qué otros parámetros que no sean propios de la válvula pudiéramos escoger? Fíjate que pasa que no hice mucho detalle en la lámina, cuando estás en insuficiencia mitral primaria, una de las cosas que más importa es la causa y el mecanismo. Más allá, o sea, en relación a mi charla que se llamaba Más allá de la severidad. Entonces, el prolapso en sí es una entidad absolutamente diferente. De hecho, hay estudios donde han demostrado con buen número de pacientes que tienes remodelado en el ventrículo, aunque el prolapso tenga insuficiencia leve. Es la presencia del prolapso y está fuertemente asociado con la presencia de fibrosis en el miocardio. Por eso ahora se está denominando prolapso maligno, porque la relación o sea, el incremento de riesgo de muerte súbita y de arritmias ventriculares, dada la presencia de esa fibrosis, ya está claramente demostrado. Está demostrada la localización de esa fibrosis, que en las adyacencias del músculo posteromedial y todo eso es un cuento, una gran área de investigación ahora. Vale. Entonces hay prolapsos benignos y malignos. Malignos cuando tienen fibrosis e incluso incrementa los diámetros del ventrículo izquierdo, aunque la insuficiencia no tenga la sobrecarga hemodinámica para considerarse severa. Pero es por el daño miocardio. Sí, a veces en esos pacientes que no tienen insuficiencia, tienen un Barlow y están dilatados. Una de las teorías es que, bueno, con el del Barlow es muy grande, ahí hay un volumen que aunque no regurgita, es una sobrecarga de volumen, porque he tenido pacientes así, y le hemos hecho resonancia y no tienen hiperresaltamiento y sin embargo están dilatados con un prolapso grande, tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Esa es una teoría. Te quería... ¿Ah? En el Barlow, exactamente. Heidi, una pregunta. Si tú hablaste Acércate un poquito el micrófono. Ajá, una pregunta. Si tú hablaste de la opción más, digamos, fácil que tenemos disponible en todos los laboratorios de ecos, que es ver placa como un posible sustituto del score de calcio para tú
digamos, refinar el riesgo cardiovascular de un paciente. Eso lo revisaste muy bien y si tú tuvieras que elegir un protocolo, o sea, que tú montar en tu consultorio, mira, le voy a ver si tiene placa aquí, si mide más de cuánto esto, cuántos sitios de placa, ¿qué harías o cuál de todo eso que tú investigaste nos sugerirías que es lo mejor para hacer? Pero le voy a contar lo que yo estoy haciendo. Porque realmente, sí, uno tiene que tratar de aproximar mejor el riesgo. Y después de que uno ve estas evidencias que el 64% de los pacientes mayores de 50 años tienen placa, entonces hago el ecocardiograma que hacemos de rutina, y hago siempre aorta, que es de rutina para todos, hacen la aorta y hacen la aorta abdominal hasta donde puedan llegar y el arco aórtico, y ahí tener presencia de placas, pues ya es un factor de riesgo. Y hago nada más carótida común, porque el tener, pero es como una estratificación de riesgo, no es lo que debes hacer si te pica un carotidio, no, es como solo para hacer el riesgo. Si uno tiene ya placas en la carótida común, en uno de los trayectos de aorta, ya es un indicador de alto riesgo. La verdad, sería más fácil ir directo a las femorales, porque es donde hay más prevalencia de placas, pero para los que hacemos estudios es un poquito más incómodo y engorroso de pedirle al paciente, primero, no, yo no hago generalmente miembros inferiores, pero podrías hacer las femorales porque tampoco es algo tan complejo, pero es más engorroso a la hora de hacer el estudio. Si quieres hacer un screening nada más de los Está más cerca al cuello del Exacto. traductor. Pero por otro, porque hay que hacer desvestirse al paciente y todo esto, pero por otro lado hay un trabajo en todo esto de la propuesta de Picano del ecoestrés para el 2030, que él dice que con todo esto de que la tomografía nos llevó al ecoestrés y que no es tan bueno para predecir el riesgo, que uno cuando hace el ecoestrés debería ser por lo menos carótida común. Entonces eso afinaría la posibilidad de que el paciente tenga mayor riesgo de enfermedad coronaria. Entonces yo le haría por practicidad, por lo menos la aorta que lo hacemos en rutina y las carótidas comunes. Y una pregunta más sobre la aspirina. En esos pacientes, tiene placa pero no ha tenido eventos. Está más descrito en la literatura por el calcio score más de 300 que poner aspirina por la placa. Yo individualizaría cada caso, ¿no? Y viendo generalmente, dice que si es más de 70%, pues probablemente ahí se amerite la aspirina. Pero es como más de individualizar, porque bueno, la aspirina pasó a ser así como satanizada a las últimas décadas, pero sí ya más de 300 es considerado como un equivalente a enfermedad coronaria en cuanto al calcio score. Vamos a aprovechar que tienes ahí el micrófono para hacerte una preguntita rapidito. Respecto a la determinación de grasa epicárdica, que es un parámetro que está utilizándose mucho y que es muy fácil cuantificación en un ecocardiograma transtorácico. ¿Qué has leído sobre eso? Fíjate, lo busqué especialmente porque todos los que hacemos eco, cuando vemos la grasa epicárdica, sobre todo cuando es llamativa, decimos, bueno, este paciente debe tener alto riesgo. Y por supuesto que está escrito como un marcador, hay metaanálisis de que aumenta el riesgo, pero en ninguna guía aparece como que tú debes medir grasa epicárdica para decidir una conducta. Es como un marcador más como, pero no aparece Y tan eso que ya claro. hay metaanálisis y no No, aparece ¿verdad? Y no todavía. aparece, a pesar de que si aparecen las placas, aparece el score de calcio y no aparece ningún otro score de clasificación. A lo mejor nos queda abierta para hacer esa investigación. Y como es muy fácil de medir, pues, y es algo que se puede hacer con el eco transtorácico, pues se debería más o menos hacer para... Yo ya se lo paso, pero voy a aprovechar para dejarle una pregunta aquí a Henry, así no como aprovecho el micrófono. Hace años, cuando era más joven, yo hice una investigación del volumen de las aurículas por 3D. Y en el volumen de las aurículas por 3D tú medías las mismas fases, pues las puedes medir igual. Todos los pacientes mayores de 70 años perdían el reservorio. ¿Cuánto es por la edad en lo que tú leíste o cuánto es porque realmente tengan disfunción diastólica? Le paso al doctor vos para que le respondas por lo que va a comentar. Sí, no, lo único que iba a añadir que recuerdo haber leído de grasa subepicárdica es relación con diabetes, no con, o sea, es grasa visceral. Es lo único que recuerdo haber leído de eso. Te paso esto, te felicito por tu charla. Es un tema complejo. Y después he hecho una anécdota si hay tiempo de eso. Bueno, en lo que revisé de los valores normales propuestos, sí se ve que hay un descenso, un deterioro de la función de reservorio a medida que el paciente envejece, y eso es una de las razones por las cuales puede tener menos sensibilidad para detectar disfunción diastólica, sobre todo en gente mayor, porque además que ellos pierden esa capacidad de relajación del ventrículo izquierdo, que son cambios ya esperados propios por la edad,
va reduciendo la onda mitral, va reduciendo la onda del anillo lateral por tisular y también se va afectando la función del reservorio. No, hay papers donde publican intervalos normales por rango de edad y sexo, porque también hay diferencias entre mujeres y hombres, lo cual termina afectando pues, la utilidad del marcador de reservorio como un parámetro único. No puede ser tomado como un parámetro único, siempre tiene que ser englobado como un conjunto de factores o de alteraciones conjuntas para decir este paciente tiene disfunción diastólica con o sin aumento de presiones de llenado. Quizás la limitante en estos momentos sería tanta variabilidad de los valores, de las personas, Seguro, y los de los fabricantes, operadores. operadores. Al llegar a la tercera edad ya tienes rigidez y que tengas un grado de función. Exactamente, exactamente. Doctor Carlos Ponte. Yo quería hacer un pequeño comentario de lo de grasa epicárdica, porque es realmente muy interesante. Lo que pasa es que no hay, sabemos cómo utilizarla. La grasa epicárdica por eco posiblemente es muy, a veces sobrevalorada o subvalorada, no es realmente específica. Pero la grasa epicárdica por resonancia magnética es un marcador interesantísimo, como dijo Fernando, de aumento de grasa visceral, y es una grasa que está con aumento productor de inmunocitoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1, factor necrótico tumoral. Ahí transcurren las coronarias como si fuese un baño experimental de unas coronarias metidas en inmunocitoquinas, y está relacionada directamente con aterosclerosis coronaria. Está relacionado, hay relaciones de los estudios primeros de Jacobelli antes del año 2020, un grupo italiano del Bambino Jesus, con arritmias cardíacas, con FA, con disfunción diastólica, con cardiotoxicidad y mejoría de cardiotoxicidad. O sea, realmente la grasa epicárdica pudiese llegar a ser un marcador, pero realmente por eco es muy poco sensible y muy poco específico. Pero sin duda la grasa epicárdica tiene un factor importante en la fisiopatología de enfermedad coronaria y de enfermedad cardíaca en general. Sí, el metaanálisis que leí incluía mediciones por eco, por tomografía y por resonancia. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre lo de la función diastólica. Tenemos más de 30 años o más tratando de tipificar por eco la función diastólica y no hemos podido. Entonces, esto es un tema muy complejo y el eco es solo una pata de esto. Tú tienes que tener la clínica, tienes que tener cosas de eco y tienes que tener los biomarcadores. O sea, es la única manera de tú en tu paciente, en el contexto de ese paciente, los síntomas, de decir si ese paciente puede tener o no una falla cardíaca con función preservada. Y la anécdota que les iba a contar es de hace más o menos cuando eso estaba surgiendo en boga, que salían miles de trabajos, que si función diastólica, cosas, por ahí por los años 2000. Me invitaron a Margarita a una charla y me querían poner a hablar de función diastólica. Uno con la experiencia viendo eso, en esa época no había todavía L', sino el flujo de venas pulmonares, y acababan de publicar la pendiente sí, del color, ¿no? Entonces, La velocidad de propagación. A mí me dicen, mira, yo no hablo de eso. Yo no hablo de eso, no te voy a hablar de eso, no ponga otro. Bueno, entonces venía el doctor Mario García, invitado, y obviamente le acababa de publicar lo de la pendiente del color, y lo ponen a hablar de la cosa. Entonces él llega y dice, ¿por qué siempre me ponen a hablar de esto? A mí no me gusta hablar de esto, porque esto es muy bueno para publicar, pero en el paciente individual no sirve. Y les voy a explicar por qué. Y es parte, por eso de tus últimas láminas lo expresan, ¿no? Una cosa es la medicina que tú publicas en los papers analizando poblaciones de pacientes, donde tú agarras 200.000 o lo que sea paciente y haces una curva de correlación y tú dices, mira, sí, el punto de corte aquí de menos de 18% de la cuestión, ese es el que discrimina aquí por estadística R, Y entonces, pero tú ves esa curva y tú ves los puntos de donde sacaron esa curva y hay un punto por allá, otro por acá, otro por acá, por acá. O sea que cuando tú vas a ver el paciente que tú tienes ahí enfrente, tú no sabes ese paciente qué es lo que es. No, me dio 18, por eso tú dices, no, que hay algunos que sí dan, otros que no dan, y así ha pasado con todo desde hace 25 años en función diastólica. Mucha dispersión. Entonces, nada, eso tienes que correlacionar todos los datos, sabes que ese paciente puede ser un outlier de esa cosa, que te dé 14 no quiere decir que la vaya a tener, o sea, si no tiene disnea, si él no tiene,
O sea, tengan mucho cuidado con eso, porque uno lee números y números y números, y a veces tú tienes que meterlo en el contexto. Ese era el comentario que quería. Heidi. Que todo esto, sobre todo, se ha hecho más importante, hablando del mismo tema, lo del que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tenga tratamiento ahora. Porque ahora nos es más importante realmente hacer el diagnóstico. Y me pareció súper interesante que las guías volvieron a, a incluir el ecoestrés con evaluación de la función diastólica para hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y creo que es una manera, hay score, el score HP con ecoestrés, y es muy importante, donde evalúas antes y después y ves si aumentó la presión pulmonar. Pero uno, porque sabe si el paciente realmente está haciendo disnea con el esfuerzo, que para decir que hay una IC con fracción de eyección preservada, no solo que tenga difusión diastólica, que el paciente tenga el síntoma. Dos, puedes hacer a lo mejor eco pulmonar y ver si realmente hace congestión con el esfuerzo, y no tienes que hacer todo, sino por lo menos los 4 puntos básicos del eco pulmonar. Y tres, que puedes evaluar realmente ese cambio durante el estrés de la función diastólica. Y, por ejemplo, yo he tomado ya como, sobre todo para verlo en la práctica, hacerlo de rutina, no lo tienes que hacer en el pico cuando haces la contractilidad, lo puedes hacer aún cuando está bajando la frecuencia. Y sí, lo hago sobre todo en los pacientes que vienen por disnea y no por tanto por síntomas coronarios. Y realmente tú notas como hay un cambio de patrón, probablemente de disfunción leve a disfunción moderada. Entonces, creo que es una herramienta que para la evaluación de la función diastólica, cuando queremos decidir si el paciente debe ir a un tratamiento que ahora hay, pues es útil. Perfecto. Bueno, doctora. Bueno, con esto le damos las gracias a los expositores. Muchísimas gracias y damos por culminado el bloque.